El título de nuestra siguiente enseñanza, la proclamación del mensaje. La proclamación del mensaje, hermanos. ¿Qué es esto? Bueno, ya le dedicamos todo el tiempo a estudiar, ya fuimos revisando comentarios, comparamos varias versiones de la escritura, buscamos en el diccionario, revisamos qué dice el Strong, eh, ya empezamos a armar nuestra enseñanza, ya le pusimos título, ya tenemos nuestro objetivo. El objetivo, amados hermanos, es importantísimo porque es el que nos va a dirigir y nos va a cuidar que no nos desviemos, porque una de las tentaciones a los que nos enfrentamos, los que compartimos, es que divaguemos por varios temas, ¿no? Estamos hablando de la gracia del Señor y de su amor, y de repente otra vez ya lo estamos regañando y exhortando a que se arrepienta, porque no tenemos una línea y una claridad de qué es lo que queremos transmitir. Y no digo que no debemos decirle que se arrepienta, pero cada momento debe tener su lugar. Y el objetivo nos ayuda a eso, a que nos mantengamos en la línea para que nuestro objetivo se cumpla. Entonces ya tenemos todo eso, ya desarrollamos nuestros puntos, ya tenemos la conclusión, y la conclusión es el broche de oro, ¿no? Ya está. Pero ahí en la libreta, en tu computadora, en tu tableta, ahí está. Ahí todavía no cumple su propósito. El propósito se cumple en la proclamación de ese mensaje. Para eso es, para que lo proclamemos, para que se los demos a la gente. Y ese es el punto. Si ustedes lo analizan, pues no tenemos un mandato del Señor de decir prepara sermones, ¿no? El mandato es predica el Evangelio. Pero para poderlo predicar bien, tenemos que hacer esta preparación de nuestro sermón. Pero el mandato es predícalo. El mandato es exponlo, proclama el Evangelio, habla del Señor. Ese es el mandato. Para poderlo hacer bien, tenemos que prepararnos y todo lo que hemos estado haciendo. Entonces, el objetivo de esto, hermano, es mostrarte la importancia de una buena exposición del mensaje. La importancia de una buena exposición. Antes de ver la importancia de una buena exposición, tenemos que ser honestos y tenemos que decir que hay ocasiones, muchas ocasiones, en que por una o por otra razón, nuestro mensaje puede no transmitir lo que queremos transmitir. Y puede haber varios factores en las que nuestro mensaje se puede ver obstruido, se puede ver inclusive arruinado por no cuidar ciertos aspectos que pueden arruinarnos el mensaje, y nuestro mensaje no transmite lo que queremos que transmita. Como que, bueno, cuando nosotros no tenemos una idea, no tenemos el claro objetivo. Hace un ratito yo te decía que el objetivo, tener un claro objetivo de lo que queremos exponerle a las personas, es punto clave, hermanos. Es punto clave. ¿Cuántos han viajado en avión aquí? ¿Cuántos han viajado en autobús? Bueno, imagínese que usted se sube al avión o se sube al autobús y ya está bien sentadito, bien abrochados sus cinturones, pero usted no tiene idea de dónde va a llegar. Usted no tiene idea de dónde va a aterrizar el avión, y en qué ciudad, y en qué país, y en qué lugar. Usted no tiene idea de dónde va a llegar. ¿Usted viajaría tranquilo? Bueno, cuando el piloto del avión le habla, sí, bueno, sí, 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 bueno, les habla el piloto, del capitán del avión, del vuelo fulano, fulano, fulano. Estamos saliendo del aeropuerto, en este momento son las 11 de la mañana con tantos minutos y nos disponemos a tener un vuelo a la ciudad de Cancún. ¡Wow!
Cancún, hermano. Está eh, tenemos como objetivo estar aterrizando en la ciudad de Cancún como a las 1:30 del día, con una temperatura máxima de 45 grados centígrados. El hecho que el capitán te esté diciendo dónde vas a aterrizar y en qué condiciones van a aterrizar, tú tienes un viaje así como que un poquito más placentero, ¿no? Así como que no sé qué va a pasar en el viaje, pero ya sé dónde voy a llegar, ya sé dónde voy a aterrizar. Y eso nos da una idea a nosotros. Bueno, a nosotros tener un objetivo de dónde queremos llegar nos ayuda muchísimo, hermanos, a buscar a orar a Dios, aunque orar a Dios es antes también del objetivo, porque es Dios el que nos da el objetivo, es Dios el que nos da el objetivo. Oramos a Dios, pero aún después de tener el objetivo, oramos a Dios para encontrar y que Dios nos dirija a esos textos de la Escritura que nos van a llevar a ese objetivo. Aquí podemos, a ver, hay un grupo que está estudiando predicación expositiva. Bueno, ahí es un poquito diferente porque ahí tú no buscas qué texto te va a llevar al objetivo, ahí tú ves a qué objetivo te va a llevar ese texto, ¿no? O sea, en la predicación expositiva nos ceñimos al texto para decir lo que el texto está diciendo. Así debería de ser en la exposición temática. Pero, pero la diferencia es que en la exposición temática, cuando nosotros vamos a hablar acerca del matrimonio, una exposición temática del matrimonio, ok, tú ya buscas los textos que te van a hablar del matrimonio, ahí sí los buscamos. Pero en la exposición, en la predicación expositiva, nos ceñimos al texto y hoy toca este texto y este texto dice esto. Esto es lo que tenemos que explicar y el objetivo de este texto es este, por lo tanto, ese es nuestro objetivo también. Así es. Pero es importantísimo. Y una de las cosas que nos estorban para que nuestro mensaje no comunique es no tener un claro objetivo del mensaje. De las cosas importantes es nuestro objetivo, hermanos. ¿Qué, qué quiero transmitirle y qué quiero producir en los que me escuchan? Y lo que le he estado diciendo a mis hermanos que están en mi grupo es el objetivo, el título y el texto base van alineados. Van alineados. Cuando tú lees el título y después lees el objetivo, dices, ok, sí, tiene que ver. Cuando tú lees el objetivo y lees el texto base, dices, tiene que ver. Objetivo, texto base y título. Cuando tú tienes claro el objetivo, no te va a costar trabajo tener el título, hermanos. Un consejo personal es, busca el objetivo. ¿Qué le quiero transmitir a la gente? Y cuando tú tienes claro el objetivo, no te va a costar trabajo tener el título de tu enseñanza, porque ya tienes claro el objetivo. Y será un poquito más fácil poder encontrar cuando es una exposición temática, no te va a costar trabajo encontrar los textos donde Dios habla de ese tema. Y lo digo así de manera enfática, Dios habla de ese tema, no que nosotros queremos que la Biblia hable de ese tema, no, Dios habla de ese tema, ¿sí? Esto es importante. ¿Qué más no comunica? ¿Qué más no transmite? Que no le dedicamos tiempo a estudiar. Una de las cosas que más seguridad te da para pararte frente a algunas personas, ya sea una, dos, tres, 5, 10, 50, 100, 200, 500, de lo que más seguridad te da pararte delante de ellos para hablar, número uno es que sabes que Dios te mandó y sabes que Dios quiere que lo hagas. Entonces vas confiado. Pero número dos, hermanos, es que manejes bien la información. Si tú no manejas bien la información, vas a dudar, vas a sudar más de lo normal, porque normalmente se suda. Pero cuando batallas con la información y no manejas el tema, porque no estudiaste bien, sudas más de lo normal. Porque batallas más de lo normal. Porque te cuesta trabajo más de lo normal. O sea, no es fácil. El apóstol Pablo, perdón, dijo, para esto, ¿quién es suficiente?
No es fácil transmitir esto. Tiene su grado de dificultad, pero si no nos preparamos, si no estudiamos, nos cuesta todavía más. Entonces, una de las cosas que no transmiten es cuando le dedicamos poco tiempo a estudiar para desarrollar el tema. Y también cuando no le dedicamos tiempo a desarrollar el tema. O sea, una cosa es estudiar para tener el material y desarrollar nuestro tema, y otra cosa diferente es ya cuando ese material lo ocupas para elaborar tu tema. Son dos cosas diferentes, partes del mismo proceso. ¿Sí me explico? Una cosa es, ahorita los hermanos hablaban acerca de los recursos, los comentarios y todo eso. Bueno, ya oré, ya sé cuál es mi objetivo, ya sé cuál es mi tema. Ahora quiero estudiar esos versículos y a ver qué dice este comentarista, a ver qué dice este otro comentarista, a ver esta palabra cómo lo dice en el Vine, ¿no? Que es un diccionario interlineal. Vas armando y vas recolectando tu material para después empezarlo a armar y darle forma. Dependiendo del lugar donde vas a compartir, si es una congregación, si es un discipulado, si es una célula de estudio, si es un patio del hospital, si es un camión, si es un parque, si es un grupo en casa con las vecinas, dependiendo de dónde sea, eso te va a marcar algunas diferencias. Pero tener todo esto te va a ayudar a ti a decir, a ver, si es, todos se dieron cuenta que cada caso clínico tiene un tiempo diferente, ¿no? O sea, es variado, no es lo mismo predicar ante una congregación así donde me dan una hora y me agarro hora y cuarto. No es lo mismo eso a que te toca en el autobús. A mi hija le tocó una enseñanza en el autobús y leí el caso clínico y decía media hora. Le dije, no, mija, a los 15 minutos ya te bajaron. No te van a aguantar porque además no te están dando su consentimiento. Los agarraste a ver, bájense si no me quieren escuchar. Entonces, generalmente en un autobús no es media hora. Es exacto. O sea, si te aguantaron 10, hermano, gloria a Dios, los agarraste de buenas. Sí, pero de repente hay gente que ya empieza a decir, ya, chofer, préndele el televisor, ya súbele a la música, ya. Sí, te encuentras de esa gente, hermanos. Y hay otros que exacto. Sí, sí los hay, hermano, ya bájalo, ya bájalo. Entonces, nos encontramos con todo eso. No le dedicas tiempo a dedicar el tema, no oras, no oramos al respecto, y eso, pues, lo hemos estado repitiendo, hermanos. Es la gracia de Dios la que nos ayuda. Es la gracia, es el Espíritu Santo el que convence a las personas, el que los interesa, el que abre su mente y abre su corazón para recibir el Evangelio. Por eso yo les decía hace un rato, ¿no? No te preocupes en el asunto de que es que nosotros no salvamos a nadie, el que salva es el Señor. El Señor es el que hace la obra, hermanos. El Señor es el que hace la obra. Y eso lo tienes que asimilar y tener claro, porque si no lo tienes claro, en mis primeros años de compartir el mensaje en una célula, inexperto, primerizo, si ya les di duro, si ya les hablé del arrepentimiento quién sabe cuántas veces y del infierno quién sabe cuántas veces y siguen bien duros, dije, no, estos ya voy a sacudir el polvo de mis pies. En 3, 4 semanas ya me desanimé porque no se convirtieron. No, hermanos, ya al tiempo lo entendí y ya no sé cuántas veces me había sacudido el polvo de mis pies. Porque queremos que ya la gente pues si ya le dije que se arrepienta, pues si ya le hablé duro y no se arrepiente. No es cuán duro le hables, no es cuán fuerte les grites, es cuánta gracia del Señor tienes para transmitir el mensaje, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios y la obra que el Señor está haciendo en el corazón de cada uno de ellos.
Hay que orar, hermanos, hay que orar. Y otra cosa muy importante, una de las cosas que debemos aprender es que nosotros comunicamos, nosotros transmitimos. Y si tú le estás hablando de la gloriosa vida con Cristo Jesús, pero cuando hablas en el púlpito de la gloriosa vida de Cristo Jesús, o a lo mejor no en el púlpito, donde yo te decía, donde te toca, pero no se te ve el gozo por la gloriosa vida en Cristo Jesús, dice, no, pues qué glorioso ha de estar, porque no estamos comunicando, no estamos transmitiendo. Y nosotros somos mensajeros, somos comunicadores de todo esto, hermanos. Y cuando comunicamos, no solamente comunicamos cuando hablamos, que es muy importante, el tono de voz, las modulaciones, eso es muy importante porque tus oyentes, ahorita por ejemplo en el calor, si no hay modulaciones de voz, si no de esos, tu cerebro entra así en un estado de, no sé, se acomoda y tú, y estás con los ojos abiertos, pues estás durmiendo. O sea, me ha tocado, ¿sí? Estás con los ojos abiertos, pero por dentro estás durmiendo, ¿no? Pero sí, pero ausente en espíritu, no. Ok, entonces es importante que se nos vea el entusiasmo, hermanos, cuando hablamos del amor de Cristo, de la gracia de Dios, del cielo, que se nos vea la reverencia cuando hablamos del infierno, cuando hablamos del arrepentimiento. O sea, tenemos que comunicar, tenemos que transmitir. Vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor. Marcos 1, verso 21 y 22 dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Verso 22, escucha la respuesta de la gente a la predicación del Señor. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¡Pum! O sea, de pasadita ahí le fue, Marcos le echó su pedradita a los escribas. Dice, se admiraban de su doctrina, está hablando el Señor Jesús, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te imaginas la predicación del Señor Jesús en ese momento para que Marcos dijera que la gente de ahí se admiraba? Y la razón es que veían cómo el Señor Jesús enseñaba con autoridad. ¿Cómo te lo imaginas? Mm, Con liderazgo, con mucha seguridad, concreto, serio en lo que estaba enseñando, dependiendo de lo que estaba enseñando. ¿Perdón? Amplio conocimiento del tema, porque dice aquí como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo te imaginas a los escribas? Su testimonio. Terminología complicada, pero además eh, hueco, monótono, sin gracia, repetitivo. ¿Con qué? Dudas de que dice que así dice. Y no como y además la gente tenía ubicados a los escribas. Tenía ubicados a los escribas. No, no, como que no, ahí no. Y empezaron a escuchar al Señor Jesús y se admiraban de su doctrina, como quien tiene autoridad. ¿Qué es esta palabra de autoridad? Es importante que lo veamos. Autoridad. Está la palabra griega y vemos que esa palabra griega tiene varias definiciones.
privilegio, fuerza, capacidad, competencia, libertad, maestría, ¿no? Influencia delegada, autoridad, derecho, dueño como dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencia, potestad, una palabra similar, exousia, usía, perdón, y aquí está escrito también, control, potestad, autoridad, dominar, autoridad, o sea, todas las palabras tienen que ver y nos dan la idea de qué era lo que la gente veía en el Señor Jesús cuando abría su boca para enseñar. Cuando abría su boca para enseñar. Aquí Marcos nos está dando un ejemplo, el mejor ejemplo, creo yo, el mejor ejemplo de cómo nosotros debemos buscar del Señor la gracia. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos nuestra forma de ser, tenemos nuestro carácter y evidentemente, no se trata de imitarnos entre nosotros, ¿no? Yo quiero predicar como Paul Washer, yo quiero predicar como Miguel Núñez, son buenos oradores, maestros, algunos de ellos para presentar el Evangelio, mis respetos para muchos de ellos, pero nuestro ejemplo debe de ser el Señor. Y nuestras características propias de nuestro carácter en las cuestiones básicas y fundamentales se deben asemejar y busquemos que se asemejen a la del Señor Jesús. Era el Hijo de Dios el que estaba enseñando aquí. Era el Hijo de Dios. Pero nuestro deseo debería de ser, Señor, ayúdame porque quiero parecerme cada vez más a ti. Debería ser ese nuestro deseo. Bien, algunas dudas que impiden predicar con fe. Acompáñame a Romanos capítulo 10, verso 14. Algunas dudas que impiden predicar con fe. Y bueno, en esto yo quiero basarme en un texto. Seguramente hay muchas más causas que impiden predicar con fe, pero yo quiero mostrarte solamente algunas que están aquí en Romanos capítulo 10, versículo número 14, que es un texto que hemos estado repitiendo. Dice así, Romanos 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Verso 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido de la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Leyendo estos pasajes, hermanos, veía yo dos cosas y pude identificarme en algún momento cuando empezábamos en esto de predicar el Evangelio. Eh, con esto quiero decir, hermanos, y quiero ocupar este pequeño paréntesis para decirles, los que hoy, por la gracia del Señor, podemos tener ya algunos años de experiencia y podemos llevarles a ustedes algunos años de experiencia en la predicación del Evangelio, no quiere decir que nosotros ya no necesitamos la gracia de Dios, hermanos. Creo que necesitamos más la gracia de Dios, todavía más la gracia de Dios. Yo no sé cuánto tiempo falte, hermano, para que algunos de los que están aquí sentados les toque en el próximo retiro estar aquí parados para enseñar un tema. Los que ya estamos aquí parados, necesitamos más de la gracia de Dios. Porque nosotros les estamos exhortando a ustedes que salgan y prediquen a otras personas, hermanos. No queremos enseñarles mal. No queremos enseñarles mal. Y estamos expuestos. Somos humanos. Hemos errado ya en eso, seguramente,
Seguro nos ha pasado y nos pasó por mucho tiempo. No queremos hacerlo mal. Seguimos necesitando de la gracia de Dios. No somos unos expertos ya para desarrollar un tema. Hay temas que nos cuestan, hermanos. De repente en algunos temas que comparto en la congregación y en la iglesia ya en nuestra congregación, a algunos hermanos les predico, hermanos, ¿cómo vieron? La verdad es que yo batallé. Yo sentí que me costó transmitir esta verdad y explicar este pasaje, me costó. Y esto fue lo que sentí de aquí para allá, pero ahora platícame cómo se vio de allá para acá, ¿no? Para ver si, a pesar de que a mí costó, pues Dios me ayudó para que la verdad se pudiera transmitir. Pero, pero no somos los más expertos, hermanos. Nos cuesta todavía, a pesar de tener ya algunos años en esto, seguimos necesitando de la gracia de Dios. Y yo te decía, en este pasaje pude identificar algunas cosas de que a veces nos hacen dudar. En el versículo número 15 hay una pregunta, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? El no tener certeza de que es la voluntad de Dios, de que yo predique y le comparta a esa persona, me hace dudar. Y si yo dudo, ya no lo voy a hacer libremente. Y si yo dudo, voy a batallar, voy a sudar. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Y a veces puede llegar la duda a nuestra mente y decir, pues a lo mejor Dios no te quiere en esto, por eso no avanzas, por eso no te sale, porque a lo mejor esto no es para ti. Y nos llegan esos dardos, hermanos, y nos llegan esos pensamientos. Podemos decir, no, a lo mejor, si a mí me preguntas cuántas veces me ha llegado el pensamiento de, no, ya, deja esto y dedícate a otra cosa, me faltan dedos en las manos para decirles cuántas veces he sido atacado en mi mente. De decir, no, yo creo que ya aquí le dejo y y no sé, me vuelvo el chalán del pastor, lo llevo, lo traigo, algo hago, pero ya predicar, yo creo que ya esto ya no. Cuántas veces, Alex, han pasado por tu mente, hermano, decir, yo creo que ya, aquí le dejo y... es- ¿Mande? Sí, heme aquí, envíalo a él. Pasa en nuestra mente, hermanos, batallamos con eso, porque no estamos seguros. Lo que yo te quiero decir es, si estás aquí, y te lo he dicho, ya te lo repetí 2 veces, es porque el Señor quiso traerte aquí. Y si el Señor quiso traerte aquí, es porque Él te quiere capacitar a pesar de que tú sientas que te está costando mucho. Ninguno de los que hoy te predicamos cada domingo, hermanos, nacimos predicando el Evangelio. Ninguno. Batallamos, tuvimos que aprender. Y a veces fue en ensayo y error, hermanos, muchas veces batallamos. Entonces, cuida mucho tu mente de que no te lleguen esos dardos del enemigo de decir, seguramente no fue enviado por Dios. Dios no me envió a mí, pero yo no sé qué cosa hago aquí. Sí, hermano, con la palabra del Señor. Aquí el Señor está diciendo que aquella gente, ¿cómo va a creer si no hay quien les predique? Y si el Señor aquí me está capacitando para predicar, debo entender que es Dios el que quiere que yo les predique a esa gente y que cada vez le predique de mejor manera y que cada vez transmita con más claridad las verdades del Evangelio. Y que Dios es el que quiere, porque el mandato, claro, id por todo el mundo y predicar. El mandato está y el mandato es para ti, 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 para ti. El mandato está, hermanos. Cuando te vengan esos pensamientos, contrarréstalos con la palabra diciendo, el Señor me ha mandado a predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor me ha mandado a ser discípulos. Y otra cosa que puede desanimarnos, verso 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, dice el texto. Yo les decía hace rato, en mi inexperiencia, en mi inmadurez hace tiempo, visitaba a unas personas 4 o 5 veces y como veía que no se convertían, yo decía, estos están bien duros, estos no quieren nada con el Señor y ya,
me iba, me desanimaba porque no veía yo que se convirtieran. No entendía que esto, se me olvidaba de repente cuánto tuvo que lidiar el Señor conmigo. ¿Cuánto tuvo el Señor que lidiar contigo, hermano, para que te convirtieras? ¿Cuántos años estuvo contigo duro y dale, ya, entiende, entiende, y te hablaba uno y te hablaba otro, te llegaba una predicación, te llegaba una prédica por algún medio, y tú duro. Y nosotros queremos que en 4 prédicas ya se conviertan. Pero muchas veces viene el pensamiento de decir, no, esta gente está muy dura, yo creo que aquí no, o yo no estoy sirviendo, entonces mejor yo dejo esto, ¿no? Si no tenemos claridad de que es el Señor el que nos está enviando, si no tenemos claridad de que es Dios el que quiere que hagamos esto, vamos a dudar. Vamos a dudar y no vamos a hacer las cosas con fe. Hechos capítulo 4, verso 13. Aquí quiero resaltar otra característica, ya ahora no del Señor Jesús, sino ahora de los discípulos. Hechos 4, verso 3 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, Pedro y Juan no estudiaron a los pies de Gamaliel como Pablo. Ellos eran hombres sin letras y del vulgo. De hecho, esa era una de las características de las personas que se dedicaban a la pesca. Por eso se dedicaban a la pesca. Aprendieron el oficio de sus padres, se dedicaban a eso y no podían, no tenían las posibilidades de estudiar, y por eso se les conocía como hombres sin letras y del vulgo. Y por cuanto esas eran las características de Pedro y Juan, y veían el denuedo con que ellos hablaban, no les checaba, no les checaba, decía, a ver, a estos los conocemos, son del vulgo y no tienen letra, no son estudiados. ¿Por qué hablan así? Con ese denuedo. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué fue lo que hizo que ellos hablaran con denuedo y la gente se maravillara a pesar de que ellos eran sin letra y del vulgo? Habían estado con Jesús. Aprendían del maestro. Aprendían del maestro. Denuedo franqueza, rudeza, publicidad, seguridad, seguridad. O sea, hablar con denuedo también implica estar seguros, y hace rato yo les decía que una de las cosas que ayudan a tener seguridad es conocer el tema, hermanos. Y para conocer el tema necesitamos estudiar. Necesitamos entrarle a las herramientas que el Señor en su gracia nos ha provisto. Y de veras, hermanos, para que yo pudiera tener un Matthew Henry, un ejemplar del Matthew Henry, porque antes no existían las versiones digitales. Para que yo pudiera tener un Matthew Henry, pasaron muchos años, muchos años. Hoy tienen, el hermano les acaba de dar una lista, una herramienta valiosísima. Casi todos tenemos internet, porque ya casi todo se hace con internet. Entonces, entrarle a esa página y ocupar todas esas herramientas, hermano, es oro molido. Seguridad, abiertamente, claramente, confiadamente. Confianza, conocer de nuevo, franqueza, libertad, audacia. Predicar el evangelio se necesita audacia. Predicar el evangelio de manera evangelística en un hospital, en un parque, en un autobús, en una reunión improvisada, se requiere de audacia, hermanos.
Se requiere de valentía, se requiere de valor, hermanos. Se requiere de valor. Si antes era complicado predicar en un parque las verdades del Evangelio, el día de hoy yo creo que es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque estamos llenos de progres, hermanos. Estamos llenos de feministas, estamos llenos de animalistas, estamos llenos de terraplanistas, estamos llenos de ambientalistas, estamos llenos de veganos, estamos llenos de abortistas, estamos llenos de moralistas y de todo lo deístas que acabenistas. Estamos llenos. Muchísima gente que está opuesta al Evangelio. Y que antes por lo menos la gente te escuchaba y si no quería escucharte, pues se seguía de frente y ya. Sí nos tocó que algunas personas se pararan. ¿Y por qué vienen aquí? Porque pues el parque generalmente está enfrente de la catedral, ¿no? Entonces, sí nos tocó algunas personas que, ¿y por qué vienen aquí? Pues váyanse a otro lado, ¿por qué aquí enfrente de la catedral? Y echaban pleito, pero no pasaba. Y algunos no te querían y se iban de largo. Hoy, hoy se detienen a decirte de cosas, a quererte golpear. En algunos países es delito hacer eso. Y países de Europa, España, ya no puedes tú predicar en una plaza pública. ¿En dónde? En Canadá ya no se puede predicar el evangelio en lugares públicos. ¿Se necesita audacia? Por supuesto. ¿Se necesita valor? Por supuesto, hermanos. Pero en una ocasión que los apóstoles predicaban con ese denuedo y que fueron metidos en la cárcel porque fueron acusados de que estaban ahí alborotando al pueblo y estuvieron unos días en la cárcel y fueron azotados. Regresaron a la congre con los hermanos y oraban, Señor, y ahora permítenos que con más denuedo prediquemos el evangelio. Esto es lo que significa en la palabra griega denuedo: confianza, seguridad, público, audacia, franqueza, libertad. Algunos aspectos a considerar, hermanos, en la predicación del evangelio. Algunos consejos prácticos. Dependiendo del lugar, porque esto tiene que ver con el lugar, dependiendo con el lugar, pues ir vestido, una vestimenta y actitud acorde a la ocasión. Y esto va a variar dependiendo si es una congregación, si es tu congregación, si es una congregación invitada, si es una célula de estudio con tu familia, o si es una célula de estudio con vecinos, o si es en un patio de hospital. O sea, dependiendo de dónde va a ser, será la vestimenta y la actitud acorde a la ocasión, ¿no? Hay quienes prefieren predicar siempre con traje y corbata, perfecto, no le veo problema. Hay quienes prefieren predicar de una manera un poquito, no es traje y corbata, pero sí es de una manera formal. Yo personalmente no le veo problema, pero siempre cuidando ese vestido y esa actitud acorde a la ocasión. Importante, sigamos el mensaje trazado. ¿Ya le dedicaste tiempo a estudiar? ¿Ya le dedicaste tiempo a sacar información? ¿Ya le dedicaste tiempo a desarrollar tu enseñanza? Y aunque te costó trabajo, pero seguiste el formatito que los hermanos en el retiro de allá de Oasis nos enseñaron y te esforzaste por utilizar esa línea y esa metodología. ¿Ya hiciste eso? Pues ahora no llegues delante de la gente y digas lo que se te ocurre en ese momento. Usa lo que ya trabajaste. Sigue el plan, el mensaje trazado. Ocúpalo. Para eso vas a requerir estudiarlo. Una vez que ya está trazado, una vez que ya está terminado, pues ahora repásalo para que tú tengas fresco, tengas la información. No es necesario que todo te lo aprendas de memoria. De hecho, no creo
Bueno, sí creo, hay quien tiene esa habilidad y ese don de grabarse las cosas y las dice mucho, pero, pero cuando queremos nosotros sujetarnos al texto, es importante hacer notas. Se nos olvida. O corremos el riesgo, que es algo que he venido diciendo, corremos el riesgo de empezarle a meter de nuestra cosecha, ¿no? Y solamente es verbo, palabras, 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 que no están siendo consistentes a lo que queremos transmitir. Entonces, para eso nos ayuda mucho el mensaje trazado. Nos ayuda mucho el mensaje trazado. Hace muchos años, hermanos, yo me condenaba por leer algunos párrafos de mi predicación. Yo pensaba que todo me lo tenía que aprender de memoria y estar, no, sí, hasta, y diciendo y hablando y leerle un parrafito así como que me sentía yo mal, porque para mí era así como que no te preparaste bien. Hoy lo veo totalmente diferente, hermanos. Hay un dicho popular que creo que está bien dicho: más vale tinta pálida que mente lúcida. Y más cuando llegamos a cierta edad donde el teflón se va fortaleciendo y ya casi no se pega nada. Las anotaciones, el mensaje trazado nos ayuda muchísimo. Es valiosísimo hacer notas, hermanos. Es valiosísimo hacer notas. Entonces, seguir el mensaje trazado y aquellas técnicas para ayudar a la gente a poner atención. Ya en nuestras congregaciones muchos hermanos están especializados en eso. El más popular es el que ves, hermanito, pasando con el vasito de agua. Un vasito de agua para que no se duerma. O sea, es un lenguaje amoroso de decirle te estás durmiendo. Pero hay algunas otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos hermanos que dicen, a ver, ya vamos a la mitad y a ver, hermanos, vamos a leer este pasaje juntos, pónganse de pie todos. Y así como que ponerte el pie, así como que, ay, sigo aquí. Y el broto no acaba. Algunas técnicas para poner atención. Hay algunos hermanos que están hablando, están diciendo, ¿verdad? Y de repente, ¿sí o no? Modular la voz, o sea, algunas técnicas para ayudar a la gente a poner atención. Algo muy importante, hermanos. Si la gente se va a sentir ofendida en algún punto de la enseñanza, que sea por la palabra de Dios y no por nosotros. Y no por nosotros. No querramos meter en convicción a la gente por nuestras agresiones verbales. Ya está más que comprobado que eso no funciona. Se cierra. Si la gente se va a sentir ofendida en algún momento de la enseñanza, que sea porque la palabra y el Espíritu Santo los confrontó y no por nuestras agresiones verbales. Acuérdate, no es el mucho grito lo que convence a la gente. No son las palabras rudas o duras lo que convence a la gente. Es la palabra es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Y yo le decía, la voz, la exclamación. Somos diferentes, hermanos, somos diferentes. Algunos hermanos son unos verdaderos oradores cuando exponen una gracia y un don de Dios que les ha sido dado por gracia solamente, y son unos verdaderos adoradores, perdón, oradores, unos verdaderos oradores. Exponen bien, trazan bien, son unos maestros para enseñar. Acuérdense que el apóstol Pablo a Timoteo le decía, daba unas características que sean aptos para enseñar. Unos maestros, hermanos, unos maestros. Efesios 4 dice que uno de los dones que Dios ha dado a la iglesia son ese tipo de personas que te saben explicar la palabra de Dios, unos maestros. Bueno, vemos otros que nos cuesta un poquito más, pero tenemos que aprender, hermanos, tenemos que aprender, y en esas diferencias a veces nuestra manera, nuestra voz, que no sea plana, procura que no sea plana. Me refiero plana al mismo tono, los mismos decibeles. A la gente le ayuda mucho a permanecer poniendo atención cuando tú aprendes a modular tu voz.
subes, bajas, pones esos cambios en la modulación de tu voz, ayuda a los oyentes a seguir atentos a la enseñanza. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, ahorita estoy viendo que yo necesito practicar eso porque veo a algunos hermanos que, no sé, el calor está fuerte, hermanos, el calor está fuerte. Siguiente, importantísimo, la promesa del Espíritu Santo. ¿Quién me quiere citar un versículo donde se nos promete a nosotros los creyentes la ayuda del Espíritu Santo para hacer esta obra? Ok, pero no es dos. Es, ¿allá lo dijeron? Eh, Hechos 1, verso 8. Hechos 1, verso 8. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos desde Samaria, Jerusalén y hasta lo último de la tierra, hermanos. Y específicamente hablando, si tú te pones a estudiar ese pasaje, la promesa del Señor es: serás testigo en la proclamación valiente del Evangelio. A eso se está refiriendo, hermano. A eso se está refiriendo. Y cuando tú estudias el libro de los Hechos, tú ves eso. Tú ves a los discípulos saliendo con valor a predicar el Evangelio. Tú notas eso cuando estudias el libro de los Hechos. Cómo se cumplió la promesa que el Señor les estaba dando en ese momento. Entonces, recordemos cada que nosotros preparemos un mensaje que el Espíritu Santo nos ha sido dado para proclamar el Evangelio. Con denuedo, con valor, con gracia, a pesar de nuestras características muy propias, a pesar de nuestras deficiencias, el Espíritu Santo nos ha sido dado para ayudarnos a cumplir la obra que nos ha sido encomendada de predicar el Evangelio. Hermanos, predicar el Evangelio. Dice Hechos, capítulo 4, verso 29 y 31. Aquí está el texto, para que no perdamos tiempo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Los estaban amedrentando y los estaban golpeando y los estaban encarcelando, hermanos. Y había existido para este momento una persecución. La gente se estaba poniendo contra los hermanos. El diablo estaba en contra de los hermanos. Pero los hermanos no estaban amedrentados. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregadas tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Señor quiere hacer eso con nosotros. El Señor quiere usarnos para eso, para que hablemos con denuedo la palabra del Señor. Hermano, anímate a hablar la palabra del Señor. Hermana, anímate a hablar la palabra del Señor. Anímate. Cobra denuedo, valor, confianza, audacia, valentía para hablar la palabra del Señor, hermanos. Nuestra generación necesita la palabra del Señor. Nuestra generación necesita el Evangelio. Nuestra generación, nuestros jóvenes, hermanos, velos. Ve la marcha feminista y duélete en tu corazón. Duele ver esas muchachitas. Duele verlas. Duele ver la marcha del orgullo gay.
A esos hombres que deberían de estar tomando y asumiendo liderazgos varoniles. Duele verlos todos deconstruidos, destruidos, ideologizados. Necesitan el evangelio, pero ¿cómo lo irán si no hay quien les hable? ¿Cómo lo irán si no hay quien los hable? Ya vamos a terminar, hermanos. Este, este diagrama, hermanos, que ya es mi última diapositiva, tiene el propósito de toda la información que tú has recibido, vamos a concentrarla en un diagrama muy práctico, están por puntos y las flechitas que están ahí entre cuadro y cuadro te marcan el orden y la secuencia que debemos nosotros seguir para todo esto lo que hemos empezado. Orar para pedir dirección, definitivamente, hermanos. Definitivamente es importante que el mensaje que nosotros queremos compartirle sea algo dentro de la voluntad del Señor. ¿Qué queremos hablarle? ¿Qué necesita escuchar a la gente a la que le voy a hablar? ¿Qué necesita? ¿Cuál es su necesidad? Dirigidos por el Espíritu Santo, dirigidos por Dios. Orar para pedir dirección. Y una vez que recibes la dirección del Señor, empiezas a preparar tu mensaje. Todo este proceso y esta metodología que hemos estado aprendiendo, que yo los insto, hermanos, hermanas, los insto a que no lleguen y dejen ahí el formatito o el engargolado al olvido. Por favor, practíquenlo. Tiene mucho que, hay varios casos que ahí puedes seguir tomando e ir desarrollando. Desarróllalos. Capacítate en esto. Es, eh, es, eh, Esto es práctica, como lo hemos venido diciendo, es práctica, mucho de esto es práctica, que lo estés haciendo, que lo estés haciendo, que lo estés haciendo, y en eso vas a ir mejorando considerablemente con la ayuda del Señor. Preparar ese mensaje, después orar para que el mensaje primero penetre profundamente en tu corazón, que el mensaje penetre primeramente en tu corazón, que Dios nos hable a nosotros, hermanos, que Dios nos hable a nosotros para que cuando lo presentemos sea algo que nosotros estemos entendiendo que el Señor nos esté ministrando a nosotros primeramente. Que ese mensaje que estamos preparando, el Señor lo vaya poniendo en nuestro corazón. Ya una vez que lo tenemos preparado, estarlo estudiando, repasando, repasando. Ora para que el Señor lo grabe en tu mente. Yo decía, no precisamente que te aprendas el mensaje de memoria, sino más bien el objetivo y las cosas que puntuales que tú quieres transmitir, esas sí las tengas tú en claridad. Vas a tener aquí tus apuntes, vas a lo mejor poner unas diapositivas si es el caso, o a lo mejor puedes llevar en tu teléfono, en tu tableta o en tu libretita los que van al hospital, los que van a esto, pero que tú tengas claro qué es lo que quieres hablarle a esa persona en esa ocasión. Porque si vas al mismo hospital, que no sean mensajes repetitivos, 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 repetitivos. Tienes un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento, tienes mucho de dónde tomar para predicarles a Cristo Jesús. Ora para que el Señor lo grabe en tu mente, memoriza el pasaje principal y esos son buenos, hermanos. El ejercicio de memorización son buenos, ¿no? Inclusive en cuestiones de salud ayudan a salud mental, ayuda los ejercicios de memorización. Pero bueno, si tú quieres hacer esto, memorízalo. Ora por la llenura del Espíritu y que el Señor te conceda, nos conceda ese denuedo, hermanos. Ese valor, esa audacia para hablar, esa gracia del Señor. Prepararte delante de pararte delante de tu audiencia, como Moisés se presentó delante de Faraón. Te recuerdo un poquito y con esto termino. Te recuerdo un poquito este asunto de Moisés y Faraón. Porque es
muy particular el hecho de que Moisés se haya parado delante de Faraón a decirle, así dice el Señor. Porque Moisés no quería ver a Faraón. Moisés no quería ver a Faraón. Moisés era un prófugo, era un reo de Egipto y estaba prófugo. Y salió al desierto y se escondió en el desierto porque no quería ver a Faraón. Y muchos años estuvo en el desierto escondiéndose de Faraón. Hasta que un día por ahí, paseando las cabras de su suegro, llega a un lugar en el monte Sinaí y se encuentra una zarza ardiendo. Y esta zarza, aunque ardía, no se consumía. Y por curiosidad, Moisés se acerca y escucha del cielo una voz potente que le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo es. ¡Wow! ¡Qué encuentro con el Señor, hermanos! ¡Qué encuentro! Definitivamente Moisés ahí fue transformado. ¡Qué encuentro con el Señor! Y después el Señor empieza a dialogar con él y le dice, te voy a enviar, te voy a enviar. Y Moisés seguramente diciendo, ¿Egipto? ¿Con Faraón? No, es el último lugar al que yo quiero ir. Y empieza, no, pero es que fíjate que soy torpe de lengua, que soy torpe de lengua. Hermanos, Moisés había sido enseñado en la mejor escuela de Egipto. En la mejor escuela de Egipto. No, mejor manda a mi hermano. En serio, heme aquí, envíalo a él. Mejor manda a mi hermano, él sabe hablar mejor que yo, mira, tiene otros dones, ¿no? Tú vas a hablar con Faraón. Cuando Moisés fue convencido por el Señor y fue lleno de confianza de que el Señor estaría con él, no tuvo problema presentarse delante de Faraón y decir, deja ir a mi pueblo. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Hermanos, que el Señor nos pueda transformar y convencer como transformó y convenció a Moisés y podamos pararnos delante de quien sea para predicarle el Evangelio, hermanos. Con denuedo, con audacia, con astucia, con valor, con entusiasmo, hermanos, con entusiasmo. Que cuando podamos hablar del tema que hablemos, podamos reflejar eso nosotros también. Que lo que estamos enseñando, yo de verdad lo creo, aquí en mi corazón lo creo. Que el Señor nos ayude con eso, hermanos. Que el Señor nos ayude con eso. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a orar. Vamos a orar a Dios. Padre, tal como lo dijo Moisés un día, habemos aquí muchos torpes de lengua. Tal como lo dijo aquel profeta en una ocasión, Jeremías, todavía soy muy pequeño. Y hasta Isaías se sentía inmundo de labios. Sin embargo, tú los escogiste, los llamaste y los enviaste, Señor. Pero también hubo ahí una doncella, Señor, a la que le tenías un mensaje muy importante. Esa doncella se llamaba María, una mujer desposada.
virgen, a la cual ella no tuvo miedo servir a su Señor. Y ella se dispuso y dijo: he aquí la sierva de mi Señor. Haz conmigo como tú quieras. Pon un corazón como ese en nosotros, Señor. He aquí tus siervos. Aunque nos sentimos incapaces, faltos, aunque nos sentimos torpes, aunque sentimos que muchas cosas nos faltan, haz con nosotros como tú quieras, Señor. Porque un precio pagaste por nosotros, Padre. Somos tuyos, nos compraste. Y lo que nosotros queremos y por lo cual venimos a este retiro y queremos estar aquí es para decirte: Señor, te queremos servir, Señor. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos a proclamar tu palabra, Señor, que la gente pueda entender tu evangelio a través de estos mensajeros y que podamos ser mensajeros fieles, Señor. Pero necesitamos tu ayuda y tu gracia cada día. Síguenos ayudando, Señor. Y lo que estás comenzando en estos días en la vida de nuestros hermanos, tú prospéralo. Y que ellos cada día puedan ver la ayuda de lo alto, la gracia que viene de ti, Señor, para capacitarlos para servirte, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.